Después de haber escuchado las apreciaciones de estudiantes de las universidades de Chile, Perú, Nicaragua y Colombia, en particular los de nuestra universidad, y las apreciaciones de los profesores de estas mismas universidades sobre los ambientes de aprendizaje, es necesario profundizar qué es esto de los ambientes de aprendizaje accesibles y con fomento de la afectividad. A continuación, los profesores Fernando Martínez Rodríguez, la profesora Dora Inés Calderón y quien les habla, Olga Lucía León, vamos a realizar una pequeña profundización sobre estos elementos: ambientes de aprendizaje, accesibilidad y fomento de la afectividad. Entonces, iniciamos precisamente señalando que los ambientes de aprendizaje son ambientes de vida de estudiantes y profesores. La vida no se detiene en una universidad. La vida continúa y continúa precisamente en el marco de estos ambientes de aprendizaje y de formación profesional. La Universidad Distrital saluda a los profesores y a los estudiantes que inician su primer semestre en la formación profesional. En la universidad se crean ambientes para formar profesionales y para enseñar a aprender una profesión. En este contexto, los ambientes de aprendizaje precisamente son esos escenarios biosocioculturales, es decir, la vida se desarrolla, la vida que se vincula a la formación de profesionales, se desarrolla en un ambiente y en un ambiente que es precisamente el ambiente universitario, pero en el que confluyen culturas, las culturas académicas, las culturas de los campos profesionales y las culturas de profesores y estudiantes. Es claro entonces que estos ambientes son un espacio de encuentro y relación de profesores, estudiantes, funcionarios, que desde esa dimensión humana y cultural, en el desarrollo de acciones pedagógicas y didácticas vinculadas a campos de conocimiento y de saberes asociados a las profesiones, precisamente desarrollan ese ciclo de lo que se denomina la formación profesional en contextos de investigación y de interacción con el medio. Entonces, un ambiente de aprendizaje en general ya tiene unos componentes estructurales. Nuestra pregunta es, ¿y en este siglo? Y podemos ser más precisos, y en este año 2020, que es un año muy particular en la historia de la humanidad, ¿qué requieren, qué características deben tener estos ambientes de aprendizaje? Antes de iniciar esta pandemia, investigadores ya estaban reclamando en el análisis a los ambientes de aprendizaje universitarios en el mundo unas características muy particulares que a continuación vamos a enunciar. Cada uno podrá ir también revisando en estas características si ellas son vigentes o si en este caso tienen más prioridad en este contexto de la pandemia. En primer lugar, un ambiente de aprendizaje se caracteriza por proveer múltiples representaciones de una realidad. Pensemos que la formación de un ingeniero es una formación no solo para que se desempeñe en contexto regional o local, sino es una formación de un ingeniero en el que están presentes actuaciones a nivel global y en el que están presentes desarrollos de campos de conocimiento que cada día más modelan más fenómenos. Esto no solo ocurre para la formación de ingenieros, sino también la formación de un profesional en educación,
la formación de un profesional en artes. Entonces, esta es una primera condición. La segunda condición o característica, diríamos más que condiciones de estos ambientes de aprendizaje universitarios, es que en ellos se configuran escenarios de diálogo para la expresión de diversidad de pensamiento, un elemento característico de la universidad. La universidad es el escenario privilegiado para la expresión de diversidad de pensamiento. ¿Y dónde se construye esa expresión de diversidad de pensamiento? En los ambientes de aprendizaje. La siguiente característica es casi una exigencia de la sociedad a los profesionales, y es precisamente esa capacidad de reflexión crítica sobre la experiencia. Reflexión que en estos momentos está siendo llamada en diferentes profesiones y en diferentes campos. La siguiente característica precisamente es algo que hemos sentido en las universidades y en los ambientes educativos. Esa articulación, combinación de escenarios presenciales y virtuales. Además de las anteriores características de los ambientes de aprendizaje, tenemos estas 5 características que diferencian y destacan el lugar de la universidad en el desarrollo cultural, científico y social de un país. Un ambiente de aprendizaje universitario es un lugar innovador, cambiante y transformador. Esta es una característica esencial de los ambientes de aprendizaje universitarios, por cuanto los conocimientos que se incluyen en los ambientes de aprendizaje retoman los desarrollos actuales de los campos profesionales en cada caso. También es un lugar diferenciado espacial y temporalmente. Se espera que el estudiante que ingresa a este primer semestre dure un tiempo específico en su formación profesional y se beneficie de los campus de la universidad distrital en ese proceso de formación. Claramente, esto también va asociado al desarrollo del sujeto en todas sus dimensiones. Profesores y estudiantes se desarrollan profesionalmente en todas las dimensiones, en la dimensión humana, afectiva, psicológica, cognitiva y social. Los ambientes de aprendizaje universitarios requieren la presencia de todas las dimensiones del sujeto. Claramente también los ambientes de aprendizaje son construcciones didácticas e intencionales. Cada espacio de formación de cada programa curricular ha sido organizado por un profesor que además ha considerado en su organización la tradición de ese campo en la formación de los profesionales. Asimismo, la universidad y cada facultad ha ido haciendo esta evaluación de las organizaciones curriculares, los contenidos curriculares, de acuerdo a las exigencias en cada época. Finalmente, el ambiente de aprendizaje, pues claramente también es un escenario social. La universidad en su conjunto, con todas sus facultades, es un gran escenario de desarrollo social, político y científico en un país. Lo que ocurre en una universidad interesa a todo el sistema social. Es por eso que también lo que allí se gesta en la formación de profesionales impacta las relaciones sociales y el rumbo que ellas tomarán
por la presencia de estos nuevos actores. Estos entonces son las características de los ambientes de aprendizaje. Muy bien, ahora vamos a interiorizar un poco y reflexionar un poco acerca de lo que consiste la accesibilidad. Es importante que tengan presente que aquí en la universidad nosotros tenemos ambientes o trabajamos por ambientes de aprendizaje que sean accesibles, 100% accesibles. Y eso implica que al ser accesibles, pues que todos podamos ingresar a cada uno de esos determinados ambientes que creemos. No solamente nos quedamos en la accesibilidad, sino que también queremos que sean incluyentes y diversos. Todos aquí son bienvenidos. Negros, blancos, indios, toda la comunidad LGBTI, bienvenidos. Todos los que tengan de pronto una manera de pensar diferente a la nuestra, todos son bienvenidos, porque todos hacemos parte de la Universidad Distrital. Cuando hablamos de estos mecanismos de participación, justamente lo que queremos es que absolutamente todos se sientan como una gran familia en esta universidad, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para nosotros es muy importante las mediaciones didácticas, eso que ocurre al interior del salón de clase. Es importante que miremos a nuestros profesores como los que nos están orientando en cada uno de los saberes sobre los cuales ellos se han especializado. Van a contar con mucho material de apoyo para todo lo que tengamos que hacer, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista social o en alguna necesidad psicológica, por ejemplo, que tengamos que acceder. Dentro de la universidad, ustedes van a encontrar algo que llamamos flexibilidad curricular. Es importante para cada uno de los proyectos curriculares que se ubiquen frente a lo que es su proyecto curricular. Y en esa medida, observar detenidamente cuál es la flexibilidad que en mi proyecto curricular existe. Recuerden que estamos en una universidad pública, en la Universidad del Distrito, y eso implica que debemos tener políticas públicas, y como son políticas públicas, pues debemos estar en ese horizonte. No podemos ser unas ruedas sueltas respecto a estas políticas públicas. Para nosotros, como docentes, como directivos, como administrativos, todo el personal de servicios, para nosotros es muy importante la parte afectiva. Queremos que ustedes se sientan bien en la universidad, que les guste llegar a la universidad, que se sientan cómodos. Por eso el componente afectivo para nosotros es bastante importante. Y en ese orden de ideas, pues lo que buscamos todo el tiempo es una integración en cada uno de los contextos. Recuerden que todos somos distintos, eso es lo que nos hace diversos. Y justamente esa diversidad para nosotros es clara y por eso nuestros ambientes siempre son incluyentes. Es importante entonces que al interior también de cada una de las facultades que tenemos aquí en la universidad, miremos cuál es el contexto mismo de la universidad. No es el mismo contexto el que tenemos en una facultad de educación al contexto que tenemos en una facultad de ingeniería, justamente porque la especificidad de los saberes pues es clara y asimismo es que nosotros debemos tener presente eso en nuestros contextos educativos. Para nosotros es claro que habrá muchas herramientas tecnológicas que de pronto a algunos les cueste un poco más de trabajo accesar que a otros. Y justamente ahí la accesibilidad para nosotros es muy importante porque lo que tratamos es que todos en la misma medida y proporción tengan las mismas garantías de aprendizaje. Y tratamos por todos los medios que estas herramientas tecnológicas estén al alcance de todos para que todos, absolutamente todos nuestros estudiantes tengan las mismas garantías de aprendizaje. Aquí es muy importante que tengamos presente algunos indicadores de accesibilidad desde algo que llamamos nosotros, por ejemplo, desde ingeniería, el diseño universal. Pero esto no es un tema solo de ingenieros, este es un tema en realidad de todos los que trabajamos en una área o en otra área. Esto es para educadores, para tecnólogos, para biólogos, para físicos puros, matemáticos puros, para los compañeros que son de ingeniería, para los compañeros que son de arte, absolutamente para todos.
Cuando nosotros hablamos de accesibilidad, debemos pensar en todos y para todos. Y eso es justamente lo que se denomina el diseño universal. Claramente aquí vemos nosotros 7 elementos fundamentales que debemos tener todo el tiempo focalizados. Debemos tener presente que aquí se enuncia y se funciona teniendo en cuenta aportes, como les dije ahora, del diseño universal. Si yo, por ejemplo, tengo estudiantes, yo como docente, estudiantes que son ciegos, pues debo pensar justamente en que mi material didáctico, ese que comparto con mis estudiantes, pues ellos tengan la posibilidad de accesarlo y tengan las mismas garantías de aprendizaje que aquellos que no son ciegos. Igual para algunos compañeros de pronto que estén dentro de las personas sordas o que de pronto tengan una discapacidad X o Y. Es importante tener presente que tenemos ambientes abiertos a la búsqueda y desarrollo de estrategias múltiples para lograr un objetivo claro, que es el objetivo, como les decía ahora rato, de accesibilidad, que todos tengamos absolutamente todas las garantías para poder llegar a esos recursos didácticos, a esos recursos tecnológicos, que tengamos las garantías inclusive arquitectónicas para poder ingresar a nuestras aulas de clase, que de pronto también tengamos las garantías justamente para nosotros acceder a uno u otro recurso que de pronto la universidad esté ofreciendo. Todo eso es accesibilidad. Se provee atención diferenciada a los sujetos involucrados de acuerdo a las circunstancias particulares. Si tenemos algún estudiante sordo o de pronto alguno de nuestros docentes es ciego o cualquiera que tenga una circunstancia especial, pues tenemos que garantizar justamente que todos tengan la misma posibilidad de accesarlo. Es importante tener presente que para lograr los objetivos debemos enunciar y desarrollar todo el tiempo un diálogo con los conocimientos y las herramientas técnicas que nuestros docentes nos van a disponer. No es que andemos con las herramientas por un lado y por allá con los conocimientos por otro lado. La idea es que vayamos justamente en la misma dirección. Algo que en este tiempo que estamos justamente transitando a nivel mundial, pues se ha puesto muy de moda. Hemos tratado de ayudarnos con todas estas herramientas digitales para acercar justamente ese conocimiento a nuestros estudiantes, de tal suerte que estas prácticas presenciales que tenemos como universidad presencial que somos, podamos extenderlas a estas prácticas virtuales con una calidad absolutamente importante. Aquí es clave que tengamos presente que el desarrollo de estrategias, de las estrategias que marcamos nosotros, debemos tenerlas presentes bajo algo muy especial, que es una dimensión afectiva y emotiva, que es inherente, esto va pegado a lo que son los ambientes de aprendizaje accesibles. Es clave también que esa construcción debe tener una diferenciación clara entre lo que es accesibilidad y lo que es usabilidad. Ahora que estamos navegando mucho por Internet, entre más fácil sea la navegabilidad de lo que nos presenten nuestros docentes, ya sea en aulas virtuales o en cualquier aplicativo que utilicen, pues eso es lo que llamamos usabilidad. Pero cuando nosotros llegamos justamente a poder utilizar ese material y que cualquier persona lo pueda utilizar con las mismas garantías de aprendizaje, eso justamente es lo que llamamos accesibilidad. Aquí es clave, queridísimos estudiantes, el papel activo de ustedes. Es decir, una de las particularidades de nuestros estudiantes de la Universidad Distrital es que son seres muy activos, pensantes, críticos, y eso es lo que queremos que ustedes desde este primer semestre pues tengan presente en esta dinámica que manejamos aquí en la Universidad Distrital. Finalmente, debo indicarles que la inclusión social para nosotros es clave. La Universidad Distrital, como les dije, es de todos y para todos. Aquí todos son bienvenidos. Aquí no buscamos que unos sean mejores que otros, sino que todos seamos mejores, que todos trabajemos por el bien de todos. Por eso, estos 5 elementos que queremos que tengan claros dentro de la inclusión social. Los escenarios en los cuales nos vamos a mover, las representaciones justamente que vamos a encontrar,
las subjetividades que vamos a vivir justamente y que tenemos que aprender a manejarlas, las percepciones que vamos cada uno de nosotros en nuestras facultades, pero también en la universidad, viéndola de manera holística, esas percepciones que vamos a tener y justamente las concepciones mismas con las que venimos de nuestras familias y las concepciones justamente que vamos a tener a medida que vayamos avanzando en nuestras carreras. Muy importante estos elementos que les estoy diciendo para que los tengan presentes. Muy bien, entonces continuando con esta propuesta que hacemos a todos y cada uno de los profesores de nuestra querida Universidad Distrital y recordando que el interés es fundamentalmente proponer nuestros espacios académicos, nuestras clases, el desarrollo de nuestras asignaturas como ambientes de aprendizaje, ojalá accesibles y con incorporación de afectividad. Vamos a tocar en esta última parte de nuestra charla el tema de la afectividad. En términos generales, fíjense que es difícil hablar de afectividad y sobre todo hablar de afectividad en los contextos universitarios. Se considera que es algo superfluo, que no va, que no se incorpora, que no tiene un lugar en la formación profesional. Pues nosotros estamos diciendo hoy que es fundamental considerar el tema de afectividad en la propuesta, en una propuesta de educación, en una nueva propuesta de educación que considere justamente la educación para todos, con todos, una educación que realmente promueva socioculturalmente a las personas. Así que el postulado inicial es que el aprendizaje académico va más allá de lo puramente conceptual, de lo puramente relacionado con las áreas y con los procesos de aprendizaje y los contenidos. La educación es un proceso completo que implica todas las dimensiones del ser humano. Y una de las dimensiones, fuera de la dimensión cognitiva, otra es la dimensión afectiva, la dimensión actitudinal. Cuando hablamos de afectividad, tendremos que hacer una relación entre afectividad y emociones, sentimientos, ánimos. Entonces, diremos que las emociones, por ejemplo, son las reacciones de tipo biológico, de tipo fisiológico, más comunes y frecuentes frente a ciertos estímulos. Los sentimientos, en cambio, son, o en cambio no, sino complementariamente con las emociones, son una especie de respuesta mucho más consciente de las personas frente a las emociones. El ánimo es esa posibilidad de la persona de experimentar emociones y de tener una actitud frente a la vida, frente a las acciones, frente a las condiciones que le pone una situación cualquiera. De todo esto se compone la afectividad. En este caso, la educación afectiva, pues es una postura de la educación, es una postura. Podríamos encontrar una que suspende lo afectivo, se concentra en lo cognitivo, pero no, estamos diciendo necesitamos una educación que complemente todas las dimensiones del ser humano y que en este caso es una educación que compromete, por ejemplo, el desarrollo de competencias interpersonales en las personas, que compromete esa capacidad, esa actitud de respuesta de las personas en relación con los otros y en relación con los saberes, en relación con todos los escenarios socioeducativos que vive diariamente. Un desarrollo socioafectivo requiere el compromiso del ánimo, de la actitud, de la disposición de las personas y su capacidad de respuesta frente a los otros y frente a lo otro. La educación afectiva compromete la toma de decisiones de las personas, la posibilidad de identificar lo que es diverso, lo que es común a sí mismo y lo que es común con los otros. Ya viendo el tema de incorporación de la afectividad en la educación, y en este caso en la educación superior, tendremos que considerar, por ejemplo, una dimensión que es el nivel del aula.
En el nivel del aula vamos a encontrar fundamentalmente la interacción profesor-estudiante y la vamos a ver caracterizada, digamos, cómo se va incorporando ese tema de afectividad en esa relación o en esa interacción profesor-estudiante y podríamos decir estudiante-estudiante también. La vemos, como vemos en nuestra diapositiva, al menos en tres grandes aspectos que podríamos vislumbrar como elementos susceptibles de que además estén incorporando la afectividad. Por ejemplo, la relación con los materiales tendría que estar basada en un principio de resolución de problemas y de problemas relevantes. La posibilidad de comprometer la actitud, el buen ánimo de los estudiantes tiene que ver con ese principio de que lo que se va a hacer tenga un sentido profundo para sí. La posibilidad de variar los medios y modalidades de enseñanza, variar y ver también en una relación con los estudiantes esas posibilidades de variación de modalidades de cátedra, de trabajo en grupo, de distintos espacios de colaboración donde los estudiantes tengan un lugar en su propio proceso y en el proceso con los otros. El siguiente nivel estaría en el nivel curricular. ¿Cómo decimos nosotros? Y estaría bajo la responsabilidad de quien diseña el currículo. ¿Cómo decimos que fomentamos la incorporación de la afectividad en el nivel curricular? Al menos en estas cuatro posibilidades. La posibilidad de que el currículo considere que los estudiantes necesitan un desarrollo de esas competencias socioafectivas, de esas habilidades de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo. Así que, por ejemplo, la autogestión curricular debiera ser un aspecto, sobre todo en la formación superior. Recuerden que los estudiantes son adultos que pueden tomar decisiones en la ruta curricular que siguen, que desarrollan una conciencia propia o autoconciencia sobre sus decisiones, sus actuaciones en el desarrollo de su propia formación. En el nivel interpersonal tendríamos un desarrollo de tipo afectivo, en especial porque se propongan espacios, formas de trabajo que impliquen el trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores y entre estudiantes y comunidad, que involucre varias instancias del trabajo de los estudiantes donde se sientan realmente útiles y donde sientan que su aprendizaje tiene mucho sentido. Hay un factor fundamental que es la incorporación también, tener en cuenta, así estemos en la universidad, que los estudiantes necesitan una relación con su contexto familiar y sociocultural inmediato. Es decir, tener en cuenta, la institución debe tener en cuenta que también cuentan las condiciones familiares, sociales, culturales de los estudiantes y que deben ser incorporadas de alguna manera a esa formación. Esta pregunta que nos formulamos aquí, ¿cómo saber si en nuestros ambientes de aprendizaje se acaban o se extinguen? Y lo estamos diciendo desde la perspectiva de cómo un ambiente de aprendizaje poco accesible, poco afectivo, puede tender a extinguirse. Entonces, planteamos preguntas clave que podrían resultarle útiles a los profesores, nos pueden resultar útiles en un momento dado para valorar nuestro ambiente de aprendizaje y ver qué podemos hacer al respecto. Por ejemplo, identificar problemas correspondientes a la afectividad y a la accesibilidad, y para ello, pues, hacernos preguntas relacionadas con estas condiciones que incorporan la actitud, la emoción, el sentimiento, el lugar, la responsabilidad, la autonomía de los estudiantes. Estudiar fenómenos, los fenómenos que ocurren en nuestros espacios académicos, como por ejemplo observar el rendimiento académico, observar tendencia de un rendimiento, de un bajo rendimiento que puede ir hacia la deserción, observar si ese bajo rendimiento tiene causas en la atención didáctica, en problemas en relación con el aprendizaje, con los materiales, con la evaluación, en fin, o si son factores contingentes de otro orden.
externos al aula, por ejemplo, factores familiares, factores emocionales, en fin. La otra es frente a la posibilidad de identificar posibles problemáticas que están generando exclusión, que están generando una actitud depresiva, una actitud que puede tender al bajo rendimiento y a la deserción, entonces empezar a identificar posibilidades de mejora. Por ejemplo, es importante orientar al educador en elementos y acciones que fomenten la afectividad y la accesibilidad en los ambientes de aprendizaje, pero esto ha de convertirse en una cultura nuestra, en la posibilidad de estar dialogando en los espacios curriculares, en las reuniones de profesores, en nuestras charlas comunes de profesores, empezar a tomar estos temas como temas de conversación y como temas de reflexión. Identificar factores incidentes en la aparición de riesgo de los 4 fenómenos como el bajo rendimiento, la deserción, la atención didáctica que estaría antes de los otros 2 y las contingencias institucionales, aprender a analizar estos fenómenos, para ello tenemos recursos que nos pueden ayudar y generar una cultura de ese análisis permanente que nos permita a tiempo prever posibles situaciones que lleven a nuestros estudiantes al bajo rendimiento de la deserción. En todo esto, pues digamos que hay un factor fundamental que es la evaluación, que juega tanto desde el punto de vista de lo que estábamos analizando como hacernos preguntas y pensar en posibilidades, pero específicamente ya en la síntesis de la evaluación, en el hecho de reconocer que todos podemos evaluar nuestros ambientes de aprendizaje y ver en ellos aspectos de accesibilidad y afectividad, tendremos que volver a pensar también la evaluación de otra manera. Fíjense que tenemos la evaluación más situada, 1, en términos de producto, no tanto de proceso, y 2, en términos de la valoración de los procesos cognitivos, de los procesos intelectuales. Pues aquí vamos a cerrar esta charla con una perspectiva de Santos Guerra, donde nos dice que el juicio de valor que la evaluación realiza se basa y se nutre del diálogo, la discusión y la reflexión compartida de todos los que están implicados directa o indirectamente en la actividad evaluada. Esto nos pone en una situación de volver a pensar cómo desarrollar procesos evaluativos, sobre todo en ámbitos de educación superior, donde tenemos estudiantes que son adultos, a los que estamos intentando que desarrollen autonomía, responsabilidad, actitud solidaria, actitud procesual. Entonces, ¿cómo es que se empieza a gestar este diálogo en la evaluación? El diálogo se potencia discutiendo, por ejemplo, los criterios de valor que vamos a emplear, las acciones educativas, la posibilidad de decirle con claridad a los estudiantes esos criterios, esos tiempos, de hacer retroalimentación de los resultados de la evaluación, y esa es la manera de incorporarlos activamente y de ir formando en ellos un espíritu totalmente autónomo y consciente de sus propios procesos. Esto en cuanto a evaluación, y tenemos un último elemento que nos permite, por ejemplo, pensar en esos componentes importantes de la evaluación, sobre todo en el marco de lo que es ella en un ambiente de aprendizaje, el papel que juega la evaluación en un ambiente de aprendizaje, y que nos va a permitir además tener como profesores orientar el desarrollo de nuestro ambiente de aprendizaje y poder también a tiempo tomar decisiones para mejorar. Entonces tenemos el hecho de que comprendamos que los componentes articulados para poder generar criterios están relacionados con el diseño mismo de las clases, con los actores que tenemos, que son nuestros estudiantes y nosotros mismos,
y los procesos que proponemos para el desarrollo de nuestras clases. Y en ese sentido necesitamos definir los indicadores que vamos a tener para, por ejemplo, el desarrollo de los aprendizajes, para el desarrollo de habilidades socioafectivas, para el desarrollo del trabajo colaborativo, en fin, definir asimismo estándares que nos permitan valorar y criterios que nos permitan comparar y tomar decisiones. Eso es lo que queríamos proponerles esta vez y decirles que tenemos una gran cantidad de materiales en el Centro Acacia que les pueden apoyar las reflexiones tanto sobre lo que son los ambientes de aprendizaje como lo que es la accesibilidad y lo que es la afectividad y la posibilidad de aplicarlos a nuestros respectivos ambientes de aprendizaje. Muchas gracias.